Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta tercera edición del ciclo sobre Constitución Digital que organizamos en el Centro de Estudios en Derecho Informático. Como ya hemos visto en las sesiones previas, la idea es que podamos tener una conversación sobre distintos aspectos del debate constitucional donde las tecnologías digitales tienen un rol importante que jugar. Tenemos una oportunidad bastante única. Chile, como ustedes saben, es uno de los países de América Latina que tiene una de las más grandes tasas de conectividad de personas a Internet. Y hemos transitado en los últimos 2 años, con ocasión de la pandemia, una masificación de los procesos de transformación digital en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Y creemos que ese contexto y ese escenario nos permite tener una conversación mucho más concreta sobre cómo la nueva constitución debería ir recogiendo diversos aspectos de este proceso de transformación digital y de digitalización de la vida. Y para ello hemos organizado diferentes actividades y diferentes foros para ir abordando cada una de estas dimensiones. En sesiones previas conversamos sobre qué sucede con la privacidad y la protección de datos personales en el nuevo contexto digital y cómo debieran ser abordados por la Constitución. También tuvimos una sesión específica donde conversamos sobre qué pasa con la relación con las grandes empresas tecnológicas, cómo debiera ser ese tránsito y cuáles son las visiones que se tienen desde distintas organizaciones tecnológicas. Y hoy día el objetivo es que podamos conversar sobre algunos de los aspectos que, por lo menos en mi opinión personal, resulta tremendamente relevante, que es la discusión sobre derechos culturales, derechos de autor y propiedad intelectual, asumiendo que nuestra realidad constitucional tiene contenidos que han sido incorporados en el texto constitucional desde el año 1980, pero también en las reformas constitucionales. Y creemos, y al menos en la investigación en las que yo he participado en los últimos años, eh, hay una posibilidad cierta de ampliar la mirada, tanto en materia de derechos de autor como en materia de derechos culturales, y la idea es que podamos tener esa conversación aquí. Así que quiero darles la bienvenida a quienes nos van a acompañar hoy día, que son grandes amigos y grandes conocedores de varios de los temas que vamos a conversar hoy día, partiendo por Andrea Gutiérrez, quien actualmente es directora de la Fundación Cultural de Santiago, pero además es una reconocida activista y dirigente sindical del sector de la expresión artística, es gestora cultural y magíster en gobierno y sociedad. Fue presidenta del CIDARTE por varios años y con quien hemos podido trabajar e intercambiar opiniones en múltiples ocasiones anteriores. También nos acompaña hoy día Daniel Bravo, un viejo amigo de la casa, Daniel, con quien hemos trabajado largamente en temas vinculados a derecho y tecnología, y quien actualmente es convencional constituyente por el Distrito 5. Felicitaciones por la elección, Daniel. Fue una muy bonita noticia saber que ibas a estar ahí. Daniel es académico también en la Universidad Católica del Norte, y nos interesa mucho conocer además las acciones que ya se han llevado a cabo en la Convención Constitucional hasta el día de hoy, y hay varias cosas interesantes ahí que podamos poder conversar. También nos acompaña Guillermo Anjó, espero haberlo dicho bien, Guillermo, quien es responsable del programa de política científica, tecnológica e innovación de la UNESCO, que además nos interesaba poder tener una mirada desde afuera, ya que nosotros estamos demasiado metidos en el proceso, nos interesaba ver cómo nos ven y cuál puede ser el aporte de la UNESCO a esta conversación. Y finalmente quiero presentar a Rodrigo Vargas, quien es investigador de nuestro Centro de Estudios en Derecho Informático, quien además es quien preparó el documento base para esta discusión. La metodología que hemos seguido hasta el día de hoy es preparar un documento base de discusión y luego de esta conversación le hacemos mejoras o tratamos de recoger parte de este debate, y estos textos van a ser compartidos con la Convención Constitucional más adelante. Por supuesto, en su momento pediremos ser oídos también en las audiencias públicas que ya se iniciaron en las distintas comisiones, porque nuestro fin como universidad pública es poder contribuir al debate con la mirada más amplia posible y recogiendo la experiencia que se ha acumulado en los últimos años. Así que, sin más, quiero darle la palabra a Rodrigo para que presente cuáles son las ideas principales del documento de trabajo en el cual hemos estado colaborando distintos académicos y académicas de la facultad. Así que, Rodrigo, por favor, te doy la palabra. Sí. Necesito que dejes de compartir. Estamos. Ya. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Saludos a todos.
yo como investigador del Centro de Estudio en Derecho Informático, básicamente me encargaron hacer un resumen de lo que ha sido hasta ahora la regulación constitucional en materia de propiedad intelectual y derechos culturales en Chile, y las perspectivas a manera de diagnóstico de en qué se podría avanzar en esta materia. En ese sentido, el marco constitucional chileno históricamente siempre ha reconocido estos temas solo como un derecho de propiedad. Desde el año 1833, que se reconoce la propiedad intelectual e industrial, digamos, con las lógicas de su tiempo, como una propiedad exclusiva, digamos, por el tiempo legal, etc. Esta fórmula se repite casi textual en 1925, nuevamente la propiedad exclusiva de todo descubrimiento de producción por el tiempo legal, y se agregan normas de expropiación. Y en 1980 nuevamente se mantiene esta lógica, se incorporan los derechos morales, digamos, la paternidad y su integridad, y se agrega, menciona la propiedad industrial en mayor detalle, digamos. Se mencionan los distintos tipos de propiedad industrial por el tiempo legal, y eso sería, digamos, lo que hay en materia de propiedad intelectual hasta la fecha, con la única excepción de una reforma constitucional del año 2001, la cual salió después del fallo del caso Olmedo Bustos, más conocido acá en Chile como el caso La Última Tentación de Cristo, por la censura cinematográfica, en el cual la Corte Interamericana mandató al Estado chileno a que, digamos, protegiera de mejor forma en su constitución la libertad de expresión en relación a las producciones artísticas. Y en ese sentido se modificó, digamos, el Consejo de Calificación Cinematográfica y se reconoce un derecho a la libertad de creación artística en el artículo 19, número 25, bajo un carácter de libertad negativa, vale decir, una norma de que el Estado no intervenga, y en el fondo esta es una norma que nunca se ha aplicado, un derecho que no ha sido operativo en la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo es una reforma que se hizo por cumplir, pero que no le dio mayor contenido a esta idea de libertad de creación artística. En ese sentido, el proceso constituyente que se inició en 2019, digamos, luego de las protestas que hubo en Chile, ofrece una oportunidad, digamos, histórica de poder hacer cambios. Bueno, los que son de acá de Chile sabrán que hasta entonces la posibilidad de hacer cambios radicales en la Constitución era prácticamente imposible, y luego de este proceso, del inicio de este proceso, digamos, con el acuerdo de noviembre de 2019 y el posterior plebiscito que creó la Convención Constitucional, estamos en la oportunidad para lograr cambiar la conversación, digamos. ¿Cuáles son los problemas que identifiqué? Bueno, hasta ahora, como ya señalamos, que hasta ahora solo se reconoce la propiedad intelectual como un derecho de propiedad. No hay ninguna otra dimensión que se le considere este derecho. No se habla nada de la dimensión de acceso que tiene el derecho de autor históricamente, digamos, desde la, no sé, pienso desde la Constitución norteamericana de 1700, que se considera que el derecho de autor y la propiedad intelectual tiene una fase de protección y una fase de acceso. Acá en Chile no se trata ese tema simplemente. Y por otro lado, la libertad de creación artística, si bien parecía como una oportunidad de haber desarrollado derechos de acceso a la producción artística y a la científica, en el fondo es simplemente una forma especial de libertad de expresión. En ese sentido, esta materia se han discutido hace tiempo en Chile. Yo acá encontré un texto de Claudia Ruiz, de Derechos Digitales, que habla de que en el fondo los derechos de la Constitución del 80, como dice, se tratan como una fase de libertad, en detrimento de la fase de igualdad que también tienen los derechos. En ese sentido, simplemente es el derecho de propiedad del autor sobre sus obras y nada más que eso. ¿Y cuáles son los desafíos en ese sentido? Es expandir la regulación constitucional en torno a la propiedad intelectual, saliéndose un poco de la lógica del derecho de propiedad solamente, e incorporar otros conceptos. En ese sentido, el concepto más obvio que se viene a la mente es el de los derechos culturales del Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en el artículo 15 establece 3 derechos, que son a la participación en la vida cultural, a gozar de los beneficios del progreso científico y a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales de las producciones, digamos, intelectuales. En ese sentido, hay que recordar que la lógica de derechos culturales
choca un poco con la lógica del derecho de propiedad, o sea, de la propiedad intelectual como un derecho de propiedad. Históricamente, bueno, incluso en la discusión de los derechos culturales en el marco del sistema internacional de derechos humanos, originalmente había una resistencia incluso a reconocer la propiedad intelectual como un derecho más allá del derecho de propiedad, y en ese sentido, si bien se podría hablar de un conflicto, prefiero el concepto que usa Beatriz Bussanich en su tesis sobre derechos humanos y derechos de autor, que habla de que debemos hablar de una relación de tensión y coexistencia. Buscar una manera en la cual la protección de los derechos de propiedad intelectual conviva junto con la dimensión de acceso y la dimensión, digamos, de participación en la vida cultural que ofrece el concepto de derechos culturales. ¿Y qué otras materias se identifican? Hay un tema que en el proceso constituyente va a ser un tema fuerte, digamos, que identifiqué, y es el tema de que el componente de pueblos originarios, digamos, dado por los escaños reservados en la Convención Constitucional, que es aproximadamente el 10% de la Convención, y bueno, y la falta histórica de reconocimiento a las distintas naciones que conforman el Estado chileno, nos hace tener como casi como una certeza de que el proceso constituyente va a reconocer a lo menos la interculturalidad como concepto. Y cómo dotamos a la interculturalidad de contenido es una pregunta que se abre, que yo creo que supera un poco las competencias muy inmediatas de nosotros como centro de estudio en derecho informático. O sea, un tema que obviamente se tiene que dialogar con los representantes de los pueblos originarios. No es como que uno venga con la verdad revelada, mucho menos, pero es un tema que obviamente va a salir al debate. Y otro tema que me genera interés es cómo el desarrollo tecnológico y la tendencia, digamos, legislativa hacia el maximalismo en la propiedad intelectual, por un lado, digamos, el aumento de los plazos de protección en los tratados internacionales, y por otro lado el desarrollo tecnológico que ha supuesto una mayor posibilidad de control por parte de los grandes titulares de derechos sobre la obra. Pienso en los candados tecnológicos, en los filtros de contenido, por ejemplo, que incluso fuera de la ley, o sea, como medidas técnicas que interpone, digamos, el titular de derechos, van a ir minando, por así decirlo, la dimensión de acceso a la propiedad intelectual, a las creaciones culturales y a la ciencia por parte de la ciudadanía. En ese sentido, ¿cómo aseguramos una dimensión de acceso fuerte en una constitución para el siglo XXI, en un contexto en el cual la tecnología permite incluso la limitación de, por ejemplo, el ejercicio de derechos de propiedad en la medida que tenemos maquinaria, por ejemplo, que usan software, y ese software si, digamos, te limita a usos no autorizados? En ese sentido, en otros países se ha empezado a hablar de derecho a reparación y otro tipo de materias que, si bien yo considero que deberían ser tratadas en la ley, sí también considero que la Constitución debería tener una dimensión fuerte de acceso para hacerse cargo de esos desafíos. Y en ese sentido, considero como desafío, como les decía, superar la lógica de propiedad intelectual solo como un derecho de propiedad, reconocer el acceso y participación en la vida cultural y el desarrollo científico, tanto en su dimensión positiva, esto es que el Estado ponga las condiciones materiales para que la gente pueda acceder a la vida cultural y a la ciencia, y como aspecto negativo, digamos, entendiéndolo como la libertad de investigación, la libertad de creación que ya existe, por ejemplo, o en general, digamos, la no intervención sobre la forma en que la gente produce y consume cultura. Y por otro lado, ¿cómo reconocemos la interculturalidad? Yo considero que acá un buen punto de partida es el tema de la Declaración de Friburgo de Derechos Culturales, que entre otras materias incorpora los derechos a la identidad cultural, los derechos lingüísticos, el ejercicio de las propias prácticas culturales, digamos, de los pueblos originarios. Y finalmente un tema que también fue bastante polémico cuando lo discutimos con los demás investigadores del centro, es los conceptos de qué pasa con los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. ¿Qué solución se da? Es un debate que corresponde a la Constitución, es un debate que debería quedar en la ley, y que es bien importante, que es cómo protegemos, digamos, los conocimientos ancestrales de la apropiación por parte de terceros. En otras constituciones, pienso en el caso, por ejemplo, de Ecuador o de
de Bolivia se tienden a crear, se tendió a crear derechos de propiedad intelectual colectivos, digamos que son bastante sui generis, pero no sabemos si esa sea la solución más adecuada. Y tampoco sabemos si sea necesario solucionar la Constitución, pero es un tema que probablemente va a salir y hay que tenerlo, digamos, hay que tenerlo, poner la atención en la discusión. En ese sentido, yo considero que las posibilidades son muy amplias, en especial porque la Constitución, la constituyente, digo, ha avanzado bastante rápido en su actuar, digamos, ha cumplido con sus plazos, y un elemento muy importante es la creación de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Ciencia, Tecnología y demás, se llama arte, patrimonio, que no estaba contemplada en los debates originales de qué comisiones temáticas se iban a ver en la convención, y que para su creación, digamos, fue muy importante el trabajo de activistas y de algunos también convencionales electos. En ese sentido, este va a ser el gran espacio donde se van a discutir muchos de estos temas, y digamos, yo considero que hay de todos modos esperanza en que sea un debate fructífero, en gran parte también porque son temas que se están hablando bastante entre los convencionales. Acá estoy citando un estudio del Observatorio Nueva Constitución, en el cual cerca de la mitad de los convencionales, 78 a 155, por ejemplo, hablan de Estado plurinacional, que probablemente involucre su faceta de interculturalidad en materia de propiedad intelectual y derechos culturales. Derechos de acceso en materia científica, 80 de 155 tratan estos temas, y 70 de 155, o sea, digamos, en los programas, esto todavía no es en el debate, están por el reconocimiento de derechos culturales. Yo creo que este tema, digamos, va a ser, o sea, se espera, digamos, que haya cambio, porque no hay nada, estamos construyendo sobre un hoja en blanco, literalmente. Y por otro lado, yo creo que, y esto es una apreciación personal, digamos, en todo el proceso que llamamos como constitución digital en el CEDI, recuerdo que en principio los temas de propiedad intelectual y derechos culturales entran como por la ventana al documento el primer diagnóstico. Entró como que a alguien se le ocurrió, oye, se nos olvidó propiedad intelectual también incorporarlo. Y una vez que empezó el debate en los ciclos de conversaciones digamos, con convencionales electos y con invitados de otras áreas, nos dimos cuenta que el interés en hablar de estas materias es bastante amplio. En ese sentido, estamos disponibles para conversar, y nada, digamos, ese es precisamente mi diagnóstico. Así que muchas gracias. ¿Estamos en el tiempo todavía? Me parece que sí. Estoy, digamos, atento a cualquier duda, conversar, cualquier cosa. Muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente, tal como señalaba Rodrigo al final, si bien cuando uno habla de constitución y tecnologías digitales, uno lamentablemente tiene la cabeza media Jaime Guzmanizada. Uno siempre parte pensando en la constitución actual. Y olvidamos que, tal como señalaba Rodrigo, esto es una hoja en blanco. Y hay un debate súper interesante ahí respecto a cuánto de lo que existe hoy día en la constitución tiene que necesariamente sobrevivir. Y este es uno de los temas en los cuales la pregunta es súper legítima. O sea, tenemos que seguir en la lógica de reconocer derechos culturales o alguna parte de los derechos culturales más vinculados a las propiedades intelectuales en la lógica del derecho de propiedad. Algunos nos resistimos a esa idea. Creemos que esta es la oportunidad para instalar una discusión genuina sobre derechos culturales, tal como se ha hecho en otras partes. Quisiera darle la palabra a Daniel Bravo para que nos comente algunos de estos puntos. Daniel, ¿vas a compartir pantalla o así no? No, no, así no. Bueno, primero que todo agradecer la invitación del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a Daniel Álvarez particularmente por la invitación. Y hacer una precisión, soy académico de la Universidad Central de la región de Coquimbo, actualmente. Bueno, lo que estamos conversando hoy día plantea enormes desafíos, como ustedes han señalado en este documento de trabajo. El escenario de considerar un entorno digital respecto de los derechos fundamentales abre el abanico enormemente hacia una serie
de nuevas realidades y evidentemente nuevos desafíos. Y justamente quería recalcar lo que tú acabaste de mencionar, Daniel, que el primer desafío que tenemos en el marco del proceso constituyente es que estamos en una hoja en blanco y por lo tanto debemos tomar una primera decisión de qué derechos fundamentales vamos a recoger en el texto constitucional y de qué forma lo vamos a hacer. Porque perfectamente, espero que no, pero perfectamente podría ocurrir que se quiera hacer un reconocimiento de derechos fundamentales en una vía más tradicional, haciendo quizás algunas precisiones respecto a los derechos clásicos, junto con los derechos sociales, pero lo ideal sería considerar el uso cada vez más intensivo de tecnologías digitales y por lo tanto la configuración de nuevos derechos a partir de esto, porque tenemos una serie de derechos que quizás, como ustedes bien lo señalan en su documento, tal vez no tienen un cambio significativo por el hecho de situarse en un entorno digital, o sea, son como neutros tecnológicamente, pero hay otros que plantean enormes desafíos a situarnos en un entorno así. Y ya centrándome en las cuestiones que se plantearon ahora al inicio, respecto del derecho de autor y la propiedad industrial, ahí está el desafío de tomar una decisión de cómo entendemos y cuál es la justificación, en definitiva, del reconocimiento de derechos de autor y de propiedad industrial. ¿Cuál es el trasfondo, el porqué? Porque tal como se ha señalado, nuestra tradición constitucional los ha incorporado en la lógica del derecho de propiedad como un apéndice del derecho de propiedad, incluso extendiéndoles ciertas reglas del el derecho de propiedad en el artículo 19.924 es al 925, que a veces no calzan también, pero es como situarlo como un apéndice allí. Pero como que proyectar la idea de que el derecho de autor es en el sentido de creación, de que el autor genera algo desde la nada y que eso merece un reconocimiento, que es una como consideración moral filosófica respecto de eso, que es muy propia del siglo XVIII o incluso antes, cuando se empieza a gestar este modelo sobre derecho de autor en el modelo europeo sobre todo. Que va conviviendo con el modelo más anglosajón de que esto es para exploración, tiene una connotación comercial. Entonces, ya cuando esto se recoge en los tratados internacionales, ya pues, al siglo XX tratan de hacer compatible estas dos miradas sobre que es necesario reconocer unos ciertos derechos porque hay una conexión íntima, personal, moral del creador, autor respecto de su obra, y por otro lado que es un instrumento para el progreso de la sociedad y que por eso justifica entonces una protección para estimular justamente ese progreso y que tiene una connotación de explotación económica ciertamente. Entonces estas dos miradas tratan de ser enlazadas de alguna manera y obviamente las constituciones van respondiendo a eso. Y nuestra constitución actual tiene el déficit que ustedes mencionaban, de que como propietariza o tiene una mirada propietarizante del derecho de autor y la propiedad industrial, no considera, primero, la justificación sería la del derecho de propiedad, o sea, la misma mirada. Aun cuando esto de la verdadera existencia de creadores como desde la nada generan algo, no es cierto, o sea, estamos conscientes de que en realidad lo que se va generando actualmente sobre la base de un desarrollo cultural previo, entonces uno va construyendo sobre lo anterior. Entonces se nota mucho, por ejemplo, en ciertas disciplinas artísticas, la música, por ejemplo, las construcciones musicales actuales, obviamente recogen muchos de los elementos, a veces el remix, el sampleo y la inclusión de elementos que provienen de otros, entre comillas, autores. O las películas, las series que toman obras antiguas, y quiere decir lo que ha hecho la industria mayor como Disney, que toma obras del hecho en dominio público, las reconvierte y genera, entre comillas, una nueva obra que está sujeta a protección. Entonces, ¿cuál es la justificación en definitiva de esto? Entonces,
De ahí que sea necesario, creo yo, ya para ir concretando un poco más mi mirada, es que comparto que la necesidad de estos derechos culturales y con la mirada ciertamente en el entorno digital. Que si vamos a reconocer en la nueva constitución a los derechos de autor y la propiedad industrial, tiene que establecerse estos derechos culturales y de manera tal de ser compatibles ambos, porque si vamos a dar protección, tiene que justificarse en que la protección tiene un sentido de contribuir al progreso, al desarrollo artístico, al progreso científico y tecnológico, eh, que es más o menos inicialmente la propuesta que ustedes hacen respecto de la mirada hacia la Constitución estadounidense, de la cláusula del progreso. Ahora, esa siempre es problemática porque todo depende un poco de la lectura que se le dé. Yo siempre recuerdo acá el famoso caso, el Red versus Ashcroft, en que la lectura que se dio a esa cláusula fue la peor de las posibles, aunque el texto constitucional norteamericano dice que es limitado, al final declaran constitucional en nuestra nomenclatura una ley de extensión del derecho de autor. Entonces, si bien ese texto puede ser de base, da cuenta que también hay otros factores que influyen, porque el texto constitucional es texto jurídico, ciertamente, pero también es un texto político. Entonces hay una mirada, como mismo Loren Lessing lo explicaba en su libro Cultura Libre, siempre me quedó muy marcado porque él dice, él iba con argumentos a la Corte Suprema jurídicos. O sea, dice esto la cláusula, esto es la ley, entonces el resultado tendría que ser este. Pero el análisis que hace la Suprema Corte no es eminentemente jurídico, 100% jurídico, es también político, es el efecto que genera su decisión. Entonces, también, y aquí voy yo, es que no podemos quedarnos solo en esta redacción, tal vez, en el catálogo de derechos, en esta línea, si no lo articulamos adecuadamente con el sistema, por ejemplo, el sistema judicial, porque podemos tener allí un problema, o cómo deslindamos el mandato legal para que se desarrolle eso, si le vamos a establecer un marco o le vamos a dar más libertad al legislador para desarrollar este tópico. Entonces, porque puede terminar en algo distinto a lo que podemos haber pensado en un inicio. Pero estoy de acuerdo que debe buscarse la fórmula ahí más adecuada de compatibilizar ambos aspectos, porque si no, con el desarrollo tecnológico que se mencionaba, la exacerbación de los derechos de autor, la extensión de los plazos, sobre todo en materia de propiedad intelectual, y también el fenómeno de la propiedad industrial, con las patentes, por ejemplo, puede ser contraproducente, nos puede afectar como sociedad y con globalidad en definitiva. Hay que buscar ahí el equilibrio. Probablemente ya no se justifica plazos tan extensos. Ahora ahí tenemos evidentemente un inconveniente, que es el de los tratados internacionales, que ya reconocen ciertos mínimos. Entonces entramos ahí a otra dificultad. Pero habría que buscar ahí una fórmula. En definitiva, la propiedad intelectual, entiendo que debe ser reconocida en la Constitución, tiene que ser de la mano del acceso al conocimiento, a la cultura y con los derechos conexos a esto. La existencia de derechos de autor y de propiedad industrial no puede ser una limitante justamente para acceder a la cultura y la posibilidad de generar desarrollos tecnológicos, científicos y tecnológicos. Porque yo entiendo que en definitiva el reconocimiento que se pueda dar de esto es justamente para promover un desarrollo tanto artístico como científico, para recompensar o reconocer ese trabajo que está allí, pero también tomando como base de que ninguna creación artística o científica parte desde cero, y por lo tanto debe reconocerse que también se ha visto beneficiado del acceso a la cultura o a la ciencia previa para luego generar ese desarrollo. Entonces, no puede limitarse absolutamente el acceso a esa generación de nuevo conocimiento o de nuevas obras artísticas
y tiene que ser, por lo tanto, a través de plazos razonables que compatibilicen ambas cuestiones. A eso hay que sumarle evidentemente la cuestión relativa a los entornos digitales. Y ya para ir terminando, porque parece que me queda poco tiempo, respecto de los pueblos originarios, de la plurinacionalidad, yo tengo la sensación, espero no equivocarme, de que la plurinacionalidad ya está aceptada en la convención y que eso va a salir en el texto. Y va a ser una plurinacionalidad que va a ser transversal, que va a permear toda la estructura y todo el contenido constitucional, tanto orgánico como de derechos. Por otro lado, uno de los desafíos que se enunciaron en la exposición previa, que está evidentemente presente, es cómo protegemos los conocimientos de los pueblos originarios. Si el derecho de propiedad intelectual es el mejor instrumento, y si es que usamos ese instrumento, ¿cuál es la titularidad? ¿A quién le asignamos titularidad? Porque yo he escuchado que quizás pueda asignarse una titularidad en el respectivo pueblo, no en el Estado, no como bien común, sino una titularidad en el respectivo pueblo, pero quizás no sea necesariamente la fórmula más adecuada para ello. Y por otro lado, está el temor respecto, ya no tanto del pueblo originario, pero sí en conexión con ellos, de los sistemas de vida rural, respecto de las semillas y la patentabilidad de especies, semillas u otras. Entonces, también la Constitución funciona no solo como para abrir el espacio, sino para establecer cotos vedados. Entonces, una alternativa que se podría tomar es que es prohibir, por ejemplo, que sean patentables las semillas o ciertas especies, justamente para dar protección a esto. Ahora, no estoy diciendo que se tenga que hacer, pero es una alternativa para darle una protección, porque es un instrumento que se puede utilizar en esa línea, porque hay ciertos sectores de la convención que les preocupa sobre todo eso. Entonces, es una cuestión que también probablemente se va a discutir en la Comisión 7. Bueno, nosotros le acostumbramos a decir por número de las comisiones, porque también tienen los nombres un poco largos, pero me refiero a la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Arte y Patrimonios. Entonces, para cerrar, en definitiva, tenemos hartos desafíos, partiendo de la base de que tenemos una hoja en blanco. Entonces tenemos que recién tomar la decisión de qué derechos incorporamos, cómo lo hacemos, y que eventualmente tomamos de otros modelos constitucionales, incluso el nuestro. El nuestro también puede ser modelo, pero junto o a la par de cualquier otro, o la creación propia de la convención a partir de los diversos insumos, experiencias y aportes que podamos recibir. Entonces, estamos en ese camino, recién iniciándolo. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, sin duda que hay un montón de temas que se abren en esta conversación, y una de las cuestiones que tiendo a intuir que la respuesta ya está más o menos definida. Es como una de las primeras preguntas que se hacían los constitucionalistas respecto a la posibilidad de redactar una nueva constitución, es si vamos a transitar a una constitución de mínimos o una constitución maximalista. Viendo los títulos de las comisiones, me atrevería a decir que vamos por una comisión de máximos. Y ahí hay un par de cuestiones súper interesantes en las cuales podemos llamar la atención. Por ejemplo, cuando uno mira la declaración de Friburgo que mencionaba Rodrigo, es un súper buen intento por sistematizar los derechos culturales y meter dentro del concepto de derechos culturales la discusión de derechos de autor, que tiene una ventaja y una desventaja. Tiene la ventaja de sistematizar una conversación que puede abarcar muchos de los temas que mencionaste, Daniel, no sé, la plurinacionalidad transversalizada en los contenidos, y que esto tenga un impacto, por ejemplo, en temas de saberes y conocimientos tradicionales. Pero tiene la desventaja, que para mí no me parece mal, lo declaro a priori, de dejar fuera la propiedad industrial. Yo soy de los que sostengo que la propiedad industrial es un invitado de piedra y que no hay ninguna razón por la cual debiera tener algún tipo de reconocimiento constitucional. No así los derechos de autor. Yo creo que en el caso de los derechos de autor sí tenemos algunas obligaciones internacionales. Quisiera darle la palabra a Andrea Gutiérrez para que nos pueda comentar algunos de estos aspectos, más también desde el punto de vista de los creadores y de los gestores culturales, que es una posición que a veces queda un poco fuera del debate. Andrea, bienvenida, sí. Muchas gracias. Gracias, Daniel, y muchas gracias por la invitación. Diría que en general
los temas y los tópicos que tocamos son los invitados de piedra de la conversación en materia de derechos culturales, ¿no? Como, primero me parece súper relevante y agradecer el aporte que significa el documento que han generado y la síntesis que nos acaba de entregar Rodrigo. Aprovecho de pasar el dato que está abierta las audiencias para la Comisión de Sistemas de Conocimiento, para que vayan para allá. No esperen que los llamen, vayan nomás, porque creo que es un debate del que generalmente se carece, ¿cierto?, de un marco consistente para poder analizarlo. Y creo que sin duda ese es el espacio donde va a suceder. Ahí quisiera solo señalar que yo alerto, y se lo he escuchado también a algunos convencionales, la tarea que tenemos de darle sentido, razón y transversalización a esta comisión, tanto desde la sociedad civil como desde el interior de la Convención Constitucional, porque si miramos las otras comisiones están, forman parte, ¿cierto?, de una estructuración esencial en el cuerpo y en los capítulos, ¿cierto?, de una nueva Constitución, y en cambio fue una conquista, como bien decía Rodrigo al comienzo, de las organizaciones, de los constituyentes que asumieron ese compromiso con las organizaciones y con sus propios mandatos. Entonces creo que tenemos ahí una tarea de que no vaya a quedar, como ya les dimos su comisión, pero que no tenga la transversalización suficiente dentro de todo el debate constitucional, porque lo que tienen los temas de conocimiento, culturas y etcétera, en ese caso, para mí esos son los paraguas en realidad conceptuales más importantes, son justamente el carácter transversal que tienen y lo importante y cómo afectan en cada una de esas decisiones a la vez el sistema político que se decida, el tipo de democracia que tengamos, las formas de participación ciudadana que se habiliten, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece que es una comisión que tiene que ser permanentemente como transversalizada, como decía. Eso como poner como ese acento político, por lo menos desde también el ámbito donde yo me movilizo generalmente, que es el activismo. Y respecto de la conversación que tenemos, yo solo quiero iluminar algunos aspectos, ¿no? Como Daniel, Rodrigo han ido señalando algunos tópicos como esenciales, y me parece que la perspectiva que tenemos actual de la Constitución en materia de derecho de propiedad intelectual es súper coherente con la Constitución en general, ¿no? Una Constitución que resguarda como derecho sacrosanto la propiedad con todos sus apellidos. Y dentro de eso cabe la propiedad intelectual y por lo tanto bajo esa lógica de interpretación y no bajo un ecosistema más amplio que es el que nosotros quisiéramos o hemos muchas veces tratado de forzar y extender con la escuálida constitución que tenemos en materia cultural, de que se entienda de otra manera y que sobre todo se instale en un ecosistema. Y eso es lo que yo quisiera poner énfasis, ¿no? Yo creo que el mayor desafío que tenemos en materia de propiedad intelectual es generar un nuevo sistema de propiedad intelectual que incorpore un diálogo con lo que significa, ¿cierto?, en los distintos ámbitos de los derechos culturales, y ahí efectivamente la Declaración de Friburgo es una herramienta, por ejemplo, concreta, compilatoria, muy interesante para poder hacer ese cruce, ¿no? Porque nos damos cuenta que estas tensiones que de repente se pueden generar entre, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces con Daniel Álvarez, la tensión que muchas veces genera el derecho de propiedad intelectual versus los derechos laborales, por ejemplo, de los creadores, ¿no? Porque justamente la obtención de los derechos de propiedad intelectual, sobre todo los derechos vinculados a intérpretes, qué sé yo, los derechos de autor para los escritores, para los músicos, vienen en un momento histórico, ¿cierto?, de progreso, de evolución, donde finalmente también se les empieza a quitar, ¿cierto?, y a despojar a los trabajadores y trabajadoras de las artes, de la cultura, ¿cierto?, del ámbito del conocimiento, porque esto también pasa mucho en el mundo de la ciencia, se les empieza a despojar de su naturaleza de trabajadores y trabajadoras y se les empieza a ver como autónomos, ¿no? Como trabajadores autónomos, trabajadores honorarios, independientes, como los conocemos nosotros, o definitivamente emprendedores. Y bajo esa perspectiva, el derecho de propiedad intelectual pasa a ser prácticamente el reemplazante económico en materia de seguridad social
del ámbito de estos trabajadores y trabajadoras. Entonces ahí tenemos un componente del ecosistema que si queremos analizar cómo funciona, tenemos que analizarlo en su amplia complejidad. ¿Ya? Tenemos que ser bastante, como ser honestas y honestos de tirar estas cosas sobre la mesa. No podemos pensar, por ejemplo, algo que a mí me interesaría mucho que sucediera, que es hacer dialogar el derecho de propiedad intelectual justamente con los ámbitos de acceso y participación, que son preocupantes, ¿no? Porque si el derecho de propiedad significa, finalmente, como está tratado actualmente en esta Constitución, una profundización de la segregación o del no acceso, estamos en un problema severo de cumplimiento de derechos culturales. Entonces, en ese sentido, es muy importante que si queremos mejorar el acceso, mejorar la participación, tenemos que mirar también qué ha sucedido en el comportamiento cotidiano, en las vidas, ¿cierto?, de quienes perciben, por ejemplo, los derechos pecuniarios. En este sentido, les influye cualquiera de estas modificaciones. Y por eso también, lo decía Daniel delante, es un tema que uno pone, saltan como todas las alarmas, todas las alertas, porque es complejo, porque se siente inmediatamente esto no se toca. Esto nos costó mucho conquistarlo, esto no se toca, es una conversación prohibida, y no puede ser una conversación prohibida. Yo en eso coincido, el contexto constitucional es el contexto además para tener las conversaciones incómodas, y porque vamos a cambiar desde una perspectiva estructural, por lo tanto no tenemos por qué hablar en base a lo que hoy existe. Por otro lado también la tensión o el vínculo que se genera entre libertad de expresión y libertad de creación, y una conexión directa, ¿cierto?, en torno a los derechos. Ahí estaba súper claro como el ejemplo en el hito de la última tentación de Cristo, ¿no?, que en el fondo se vincula muy claramente esta libertad de expresión y esta libertad de creación con los derechos también en materia de propiedad intelectual. Y ahí, en ese sentido, la comprensión nuevamente tiene que ser más amplia, porque muchas veces se ve reducida la comprensión de una libertad de expresión y de una libertad de creación solo al ámbito de derecho y propiedad intelectual, ¿no? Hay como una especie de simbiosis en esas conceptualidades, y creo que es muy importante también hacerlo dialogar nuevamente. Por otro lado, también la posibilidad de entender que la resonancia que tengan contenidos como estos en el debate significan entonces tener ciertos agentes claves que nos permitan entender de qué estamos hablando y que podamos transparentar de qué es lo que estamos construyendo, ¿no? Porque el camino corto es siempre congraciarse con algo que genera ciertas certezas, y eso ha sido finalmente el régimen de propiedad intelectual en Chile, ¿no? Ha sido una de las pocas certezas en el sector y en el ámbito de las creaciones, y eso no solo en el ámbito de las creaciones artísticas, sino que también en el ámbito de la investigación y en el ámbito científico, ha sido como el único bastión de la certeza constitucional que podemos tener vinculado a los derechos culturales. Y hoy día lo que podemos hacer es revisar cada uno de estos aspectos. Y tenemos comprensiones también sesgadas y también muy marcadas por la mirada de Jaime Guzmán, como son el entendimiento del acceso. También hemos entendido el acceso desde una perspectiva como de una democracia bastante paternalista, ¿no?, que decide finalmente los derechos culturales de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Decide un poco ese ejercicio, y creo que eso también tenemos que volver a revisarlo para avanzar a una democracia cultural que efectivamente permita tanto participar de la vida cultural como no participar de ella, como tener el derecho a restarme de ese espacio, ¿no? Se tiende a pensar que todo lo que yo te pueda entregar desde el Estado como acceso a la cultura pasa a ser algo positivo, pero cuando eso es homogenizante, cuando eso es desde una perspectiva única y desde una mirada además como de un Estado proveedor, estamos nuevamente retrocediendo en no entender lo que es el ecosistema cultural. Y acá para mí viene como
el elemento que me parece clave para poder girar definitivamente el paradigma en este sentido, que es empezar, ¿cierto?, a abandonar esta hiperresponsabilidad estatal de yo tengo que otorgarte los servicios artísticos y culturales desde el Estado, hacia un reconocimiento de la diversidad del ecosistema cultural que tenemos, que no homogenice, que no haga que se reproduzca de maneras iguales en todos los territorios y en todas las comunidades culturales, sino que sean las propias comunidades las que se den su vida cultural y puedan, por tanto, elegir participar de ella o no, ¿cierto? Y cómo participar de ella. Yo creo que en esas garantías van muy de la mano también de ir reconociendo cómo podríamos entonces hacer dialogar la propiedad intelectual en sí con el acceso, con la participación, ¿cierto?, con el goce de los avances científicos y de conocimiento, que hoy día son, a pesar de haber nosotros como firmado acuerdos internacionales y todo, de hecho hay, por ejemplo, candidaturas presidenciales que plantean que no hagamos no hagamos caso a ninguna de esas conceptualidades, ¿no? Que no hagamos caso a la convención que promueve y protege la diversidad de expresiones culturales, sino que más bien nos enfoquemos en una cultura homogénea de recuperación de lo nacional, ¿no? Una mirada cultural nacionalista que está fuera de todas las perspectivas de los acuerdos internacionales. Entonces, como estamos en ese contexto, creo que tenemos que ser capaces de ser súper claros y claras, de girar este paradigma constitucional, y coincido con Daniel, a mí me asusta un poco, con Daniel Bravo, me asusta un poco el concepto catálogo de derechos, se lo tengo que decir, como me asusta mucho que la discusión constitucional se transforme en una lista y en un menú, y no crucemos lo suficientemente los temas. Uno de los problemas generalmente en el ejercicio de la política pública es justamente el encapsulamiento de los temas, la duplicidad de trabajo, y cómo no solo a veces se duplican, sino que se contradicen las acciones públicas, y en ese sentido creo que tenemos que ser majaderos incluso para que la Constitución no nos presente un bello catálogo de derechos, porque para eso tenemos varios ejemplos internacionales que han quedado constituciones bellas, pero que en la práctica, ¿cierto?, no han logrado, han encontrado sus topes, como señalaba recién Daniel Bravo, por ejemplo, en el sistema judicial. Entonces tenemos declaración de plurinacionalidad, declaración de interculturalidad, valoración pero a la hora de que llegan a la justicia indígena tiene un carácter de subordinación a la justicia general. No existe entonces el derecho. Y eso es algo que tenemos que contemplar y atender, ¿no? Que el texto constitucional tenga ese cruce y se tome el tiempo en ese ejercicio de diálogo entre las distintas partes. Eso podría aportar. Muchas gracias, Andrea. Bueno, se va abriendo la conversación. Hay un par de cosas que me gustaría destacar antes de darle la palabra a Guillermo. Hablaste de democracia cultural. Y la democracia cultural implica no solo la posibilidad de decidir si participo o no participo de la vida cultural, sino que entender que la cultura no es solo la manifestación artística, que la cultura es un concepto que está involucrado, por ejemplo, en el derecho a la vivienda, que la cultura está involucrada en el derecho a la educación, que la cultura es un elemento transversal de la vida de las personas que no puede ser reducido a solo la lógica del acceso, que yo estoy en una posición en la que considero que nuestra Constitución tiene que moverse del escenario actual a un escenario donde pueda reconocer que la dimensión cultural es un factor que atraviesa la Constitución en sí misma y todos los otros derechos del catálogo, pero además no puede, esa expansión no solo puede quedar registrada respecto al valor de acceso, porque si no, nuevamente volvemos como una especie de binomio. Protejo más y garantizo acceso, siendo que la discusión, tal como tú misma has planteado en esta parte de la conversación, es muchísimo más amplia. No sé cómo uno puede resolver la tensión entre derechos laborales y derechos de propiedad intelectual. Yo sé que es una vieja preocupación de un sector de la comunidad cultural chilena,
Y ahí puede ser una de las áreas que podríamos empezar a explorar desde el centro para ver qué experiencia comparada hay, para tratar de ponerle un poco más de luz, porque mi sensación es que es un debate que está muy, muy en verde. Quiero darle la palabra a Guillermo para que desde la UNESCO nos compartan algunas de las experiencias y reflexiones que han desarrollado en los últimos años, y después abrimos la palabra también a algunas preguntas que hay desde el público. Guillermo, muchas gracias por participar. Gracias, Daniel, y gracias, bueno, a la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho y al Centro por invitarme. Debo confesar que tengo como varios disclaimers para hacer iniciales. Una, no soy abogado y por lo tanto no soy economista. No voy a entrar en la discusión de los aspectos de derecho, que creo que varios de los que están acá lo saben mucho mejor y me parece que es bastante más fina la discusión. Y segundo, voy a tratar de hablar con muchísima humildad y respeto en función del proceso que están viviendo. Digo, reformar una constitución es, que es la ley madre de la conformación de un Estado, me parece que es como muy serio y por eso acepté participar, pero con todo el respeto de la mirada ajena, sabiendo que es un proceso soberano que tiene que llevar adelante el pueblo de Chile. Entonces, desde ese lugar, lo que voy a comentar ahora es más una reflexión genérica, porque desde que me invitaron y leí el documento de Rodrigo, que me vengo haciendo varias preguntas, tratando de salir de la discusión más específica del texto de la ley, para dimensionar un poco más el fenómeno que está bajo discusión, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es la necesidad que me lleva a reformar una constitución? Y probablemente es que la realidad cambió, en más de un sentido, porque en algún momento ese acuerdo social se firmó por las partes porque respondía a una realidad y hoy estamos viviendo otra realidad. Y me estoy refiriendo a esto más allá de lo político, ¿no? Lo político es obvio que tiene cambios, sino que me estoy refiriendo a los aspectos sociales que me parecen no se pueden escindir de los cambios en las tecnologías y el avance de la ciencia, que es mi experticia finalmente, por eso es que desde ahí es que quiero traer un poco la reflexión. Primero, y me encantó lo último que decían, claramente me parece que acá hay una discusión, pareciera que es el mismo tema, pero sin embargo me da la sensación que son diferentes cuestiones que se están abordando, que suenan parecidos, pero son muy distintas. La primera, esto de que hablaban de arte, cultura y ciencia. Me parece que la cultura uno muchas veces la pega y la apega a la cuestión del arte y es mucho más que eso, y creo que es parte de la tensión fuerte que estamos discutiendo y por qué creo que se aparecen estas necesidades de reformar constituciones. Y luego la ciencia, ¿no? Que claramente la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando planteó lo que nosotros llamamos el derecho a la ciencia, está contemplado en el mismo lugar donde está el derecho a las artes y el participar de esas cuestiones. En aquel momento, después podemos discutir por qué, parte creo que tiene que ver con que, por ejemplo, no existían políticas públicas de ciencia y tecnología. Eso nace con la posguerra. Los estados no tenían ministerios de ciencia, secretarías de ciencia, áreas para ejercer desde el Estado políticas de apoyo a la ciencia. La ciencia era un arte que se practicaba, o una actividad que se practicaba igual que el arte. Por lo tanto, desde ese lugar probablemente es que se la concebía igual y lo que se planteaba era la necesidad de proteger la posibilidad de ejercer el arte y la ciencia, y la posibilidad de tratar de proteger el producido de esa actividad. Y me parece que hoy el mundo es distinto, es muy distinto a ese mundo en el cual se empezó a pensar eso, y es muy distinto en más de un sentido. Primero, y también me gustó una cosa que se mencionó ahí, que lo mencionó Rodrigo, de la tensión y la coexistencia. También me parece que acá lo que hay son muchas tensiones. Hay una necesidad de revisar que la velocidad del cambio tecnológico es diferente que la velocidad del cambio de las instituciones. Y cuando hablo de instituciones, estoy hablando de instituciones englobando en la cultura, ¿no? No solo la norma de la letra de la ley, sino uno puede cambiar la ley, pero las actitudes de la gente no van a variar en función de lo que ya tiene incorporado. Entonces, nosotros estamos presenciando una velocidad de cambio de tecnologías, o sea, del conocimiento científico embebido en las tecnologías que afectan nuestra vida, que hacen que la ley corra siempre detrás, y por lo tanto las normas y la institucionalidad. Y yo no creo que esto se vaya a solucionar con una constitución. Por eso
creo que también acá está la tensión, y lo veía presente, entre la Constitución como la norma general que debería centrar valores y grandes lineamientos, y después la fría letra del reglamento y una cuestión más detallado, que puede estar en una ley o una reglamentación. ¿Y qué quiero decir con esto del avance de la ley? Me pongo un caso que lleva a la propiedad intelectual también. Los datos. Hoy el recurso que hoy recorre las sociedades del futuro, o la sociedad actual, es los datos. ¿Quién es dueño de los datos? Piensen en el avance de la tecnología de la informática y la cuestión de inteligencia artificial, que procesa millones de datos, que todos estamos proveyendo, creemos, gratuitamente, a través del uso y la interacción con nuestros aparatos. ¿Y esos datos a quién pertenecen? Por ahí mencionaron el derecho de propiedad intelectual en semillas. Las semillas están protegidas por otro tipo de derechos, justamente por eso no se pueden patentar seres vivos, sin embargo se pueden patentar códigos genéticos, que es la manera de transformar en datos la información biológica. ¿Quién es dueño de esos datos? ¿Quién articula esos datos? Grandes bases de datos ahora de salud que empiezan a circular, y que el modelo sanitario o de salud pública empieza a mutar de la figura tradicional, en la cual hoy estamos acostumbrados a tener un sistema sanitario en el cual uno va al médico ex post. Uno va al médico una vez al año, se hace un análisis, o cuando se empieza a sentir mal, y todo indica que las nuevas tecnologías nos van a llevar cada vez más a un modelo de monitoreo permanente, porque nosotros vamos a estar generando datos. Habrán visto durante la pandemia la generación de aplicaciones para, por la transmisión de voz, simplemente por un teléfono, detectar si la persona estaba o no enferma con COVID, a través de inteligencia artificial. Y eso quiere decir que uno está generando y volcando datos que permiten que otros los usufructúen. ¿De quién son esos datos? Y por lo tanto, ¿de quién es la actividad que se realiza con esos datos? ¿Quién es propietario de esa información? Digo, y lo traigo esto no para que tengamos una respuesta, sino simplemente para marcar que la realidad en la que nos estamos sumergiendo es una realidad tan novedosa en cuestiones de tecnología y de innovación, que es todo un desafío legislar pensando en esa nueva realidad. Porque la intención, me imagino, no es generar una constitución para dentro de un año tener que volver a cambiarla, sino que es una constitución moderna que permita poder enfrentar los desafíos que estamos vislumbrando a futuro. Voy al ámbito de la ciencia ahora. En la ciencia siempre se habló, y esta tensión, y hay escritos sobre las patentes, si tenían sentido o no, si estimulaban o no la generación de más conocimiento, o al revés, lo limitaban en función de no poder compartir. Déjenme pararme un segundo sobre el conocimiento. La economía tiene una manera de definir los bienes como bienes públicos o bienes privados. No sé si todos lo saben, la diferencia, la definición tiene que ver bajo dos condiciones. Una es si el consumo del bien es rival o no es rival. Esto quiere decir que si yo estoy consumiendo un bien, eso no permite que otro individuo o persona esté consumiendo ese mismo bien, eso sería un consumo rival. Una naranja. Si yo me como la naranja, hay otra persona que no se la comió. Entonces ahí eso determina que ese consumo es rival, y por lo tanto ese bien es privado en el sentido del consumo. Y la otra característica es si yo puedo evitar que los demás consuman ese bien, independientemente de si es rival o no. Voy a poner un ejemplo: la transmisión de un partido de fútbol. El consumo no es rival, porque una vez que ya se está transmitiendo el partido, que haya 10, 100 o 1.000.000 de personas viendo el partido por la televisión, no evita que el otro no lo pueda ver. El consumo no es rival, por lo tanto tiene características de bien público. Sin embargo, yo tengo capacidades tecnológicas de poder excluir al otro usuario del uso de ese bien. Es la otra condición. Bien, el conocimiento es un bien muy particular, porque es un bien que en el consumo y el ejercicio del conocimiento, en vez de ser consumido y desgastado, se incrementa. Pero yo puedo excluir a la gente del acceso al conocimiento. Entonces, es un bien muy particular, y esa es la base de la actividad científica. Y por lo tanto, acá empezamos en la tensión, nuevamente, de la mano de las tecnologías, que es algo de lo que UNESCO viene propiciando y trabajando fuertemente, que es la ciencia abierta. La noción de que tenemos que trabajar por una ciencia
abierta, de acceso a datos abiertos, que los científicos aprendan y cambien su cultura, en la cultura donde los datos de la investigación que procesen, con ciertos límites, obviamente que tienen que ver con cuestiones éticas a definir, sean abiertos y sean a disposición de la sociedad y de la comunidad científica, para que no tengamos que invertir 2, 3, 4, 5 veces en un mismo recolección de datos y una vez realizado ese esfuerzo, se puedan seguir acumulando investigaciones y análisis sobre esa misma base de datos, por ejemplo. De la misma manera de compartir las publicaciones y los resultados de esas investigaciones. Ahora bien, en esto, que la región y América Latina es bastante pionera, fue de las primeras regiones que avanzó con estas posiciones, también responde a las necesidades de recursos. La actividad científica cada vez es más de grandes inversiones. El avance de la ciencia demanda cada vez más grandes equipos físicos de infraestructura, equipamiento y equipos de científicos trabajando para eso. Exige mayores inversiones. Entonces, ¿quién va a financiar esto? Y ahí vuelvo a la atención de la propiedad de los resultados de esas investigaciones. Por lo tanto, también debemos empezar a pensar en modelos distintos, modelos más en vez de quizás patentes, modelos más de tipo derechos de autor, con pools de contribuciones de usuarios luego y de consumidores de esos productos, en este caso el conocimiento. Tenemos que pensar también en cómo hacemos para acompasar entonces esta tensión entre la velocidad del cambio tecnológico y la velocidad de adaptabilidad de las normas a ese cambio tecnológico. ¿Qué queremos decir con un acceso a todo el mundo? Tenemos que proveer WhatsApp gratis a todo el mundo, tenemos que darle a todo el mundo una cuenta de Instagram, al revés, o podemos regularlo y evitar que la gente lo use. ¿Cuánto de nuestras normas coexisten con eso? Pensemos en la evolución del arte también. Pensemos en cómo era que vivía un artista previo al desarrollo de ciertas tecnologías y la grabación, cómo fue luego que la industria mutó a partir de que se pudieron grabar los sonidos. Estoy pensando en un artista musical, un músico o un cantante, y cómo a partir de las nuevas plataformas eso también mutó en forma de quién y cómo ciertas bandas o ciertos grupos de música se rebelaron contra el acceso libre a esa información y entramos en una tensión. ¿Hay que proteger al autor de la música o hay que proteger al usuario que puede acceder ahora a esa música? La producción de música en este momento por inteligencia artificial. No sé si ustedes saben que Spotify, muchas de las bandas de sonidos que tiene no fueron producidas por nadie. Y eso lo hace pues, Spotify para poder no pagar derechos de autor. Entonces, cuando les ponen música para meditar o música para cocinar, hay un algoritmo de inteligencia artificial que está produciendo esas bandas de sonido, esa música, que no tiene ningún dueño. Eso es arte, eso debe estar protegido. ¿A quién corresponde? Finalmente son datos. Entonces, me parece que ese mundo, y estamos hablando solo ahora de la parte de los datos en cuanto a información más tangible. No quiero entrar, sé que Chile tiene avanzada en ese debate bastante, en los aspectos de neurociencia y la protección de las individualidades y la intromisión sobre el pensamiento de cada uno de nosotros. Entonces también creo que ese es otro aspecto a tener en cuenta y que para mí abre desafíos muy complicados en función de establecer normas de regulación de estas cuestiones. Porque estamos regulando sobre tecnologías que todavía no tenemos muy claro el impacto y el desarrollo y la noción de cómo eso va a reconfigurar nuestras sociedades. Dejo por acá, Daniel, para en todo caso que haya preguntas y poder mantener el diálogo. Y perdón si fui muy disruptivo con respecto al resto de la charla. No, muchas gracias, Guillermo. Hay un par de cuestiones que evidentemente vamos a tener que profundizar en el debate, no solo aquí, sino que en todas las instancias posteriores que vengan. Cuando hablamos de acceso, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un acceso por la vía de la exigibilidad, como comentaba Andrea o Daniel?
un acceso a entregar las condiciones materiales para que la concretización de los derechos pueda ser efectiva. Es un acceso donde, en la lógica que hemos vivido en los últimos años, donde el Estado garantiza la producción cultural o garantiza una parte de la producción cultural, pero no garantiza la otra parte, que es la dimensión sobre la cual se ha mencionado varias veces. Y también cómo múltiples tensiones se van a ir dando de manera cruzada. Una de las cuestiones que estamos tratando de promover a propósito de esta misma conversación es tratar de aislar aquellas conversaciones que se puedan aislar de manera tal de que no afecten la otra. Porque si yo hablo de acceso en la lógica de los derechos de autor, tengo una corriente que puedo seguir y tiene un sustrato ideológico, técnico y de derechos detrás, que no es el mismo aparato teórico que puedo aplicar a la discusión del acceso o a lo que mencionaba Guillermo en la ciencia, o el acceso a datos en la ciencia, o el acceso a información. Hay varias vertientes que están corriendo en paralelo. Yo quería aprovechar de tomar algunas de las preguntas que se han hecho en el público, porque creo que son interesantes, y ver a quién podría contestarlas. Por ejemplo, Marcelo Humada señala que no será posible consagrar en la Constitución el derecho de acceso a los beneficios de la ciencia y el progreso tecnológico y dejar en el rango legal la propiedad industrial y las patentes, y que la ONU ha dicho que efectivamente no son derechos humanos. Efectivamente hay un par de informes las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos donde han hecho esta distinción, que de los instrumentos internacionales de derechos humanos relativos a la propiedad intelectual o los derechos de autor en particular pueden ser entendidos obligaciones de derechos humanos y que no, y ahí yo creo que hay un tema interesante. No sé, Daniel, Rodrigo, si pueden hacerse cargo de esa pregunta. Bueno, este es un desafío general que tiene la convención. A propósito de lo que decías hace un momento, después de mi intervención, si esta constitución va a ser una constitución mínima o maximalista. Yo creo que va a ser un término medio. ¿Y por qué lo planteo? Que habrá que tomar algunas decisiones respecto de qué dejamos para el ámbito de la ley y qué vamos a dejar en la Constitución. Y eso se cruza con un tema que es propio de nuestro proceso, o sea, no es propio de nuestro proceso, pero que es un elemento importante del proceso constitucional que estamos desarrollando, que es el tema del quórum. Porque hay un sector, evidentemente, de la convención que aspiraría a un catálogo bastante extenso de derechos y un desarrollo también importante en el propio texto, pero no sé si haya consensos para aquello. Entonces yo diría que de momento estaríamos situados en la mitad, ni muy mínima ni muy extensa. Va a depender un poco de la materia en particular. Ahora, dejar de rango legal la propiedad industrial, como por ejemplo las patentes, es una decisión que se puede tomar, pero yo creo que vuelvo a plantear, y que lo mencionó Guillermo, es cuál es la justificación, si es que hay una justificación razonable respecto a la protección de la propiedad industrial y de las patentes en particular, y si esa protección o esa justificación estaría normalmente vinculada a la generación de nuevo conocimiento científico, es suficientemente alta o razonable para, a su vez, requerir de una protección constitucional. Y a su vez, si es que se reconoce a nivel constitucional, si de inmediato se establecen los límites o las excepciones. Que ahora, a propósito de la pandemia, hay todo un desarrollo de las vacunas, por ejemplo, que está cubierto por propiedad industrial. Pues entonces, ¿hasta qué punto se pone en riesgo nuestras propias sociedades por reconocerle a, por ejemplo, las farmacéuticas plazos extensos de protección de un desarrollo que se justifica es caro, pero que luego se rentabiliza rápidamente? Entonces, y si es necesario realmente para que se genere conocimiento, si al final hay un público cautivo, somos todos cautivos de la necesidad de comprarlo. Entonces, es complejo.
no te podría dar una respuesta precisa si lo podemos dejar solo de rango legal. A mí lo que me preocuparía es que si quedara en la Constitución, la propiedad industrial, es establecer cuáles podrían ser los límites que debieran ser desarrollados a nivel legal. Yo creo que esa sería la condicionante para el reconocimiento a nivel constitucional. Muchas gracias, Daniel. Rodrigo. Sí, bueno, igual que Daniel, considero que es un tema bien complejo, pero siento que, por ejemplo, se podrían dar algunos avances concretos, por ejemplo, que si reconocemos, por ejemplo, la propiedad industrial solamente como la única forma de desarrollar conocimiento, por ejemplo, a nivel constitucional, choca un poco, por ejemplo, con otra iniciativa, por ejemplo, la misma iniciativa que tuvo Daniel, de que el texto, los materiales de la convención fueran de dominio público. Por ejemplo, se podría avanzar hacia que las producciones, digamos, científicas o artísticas financiadas por el Estado avanzaran hacia eso, y en ese sentido proteger de manera muy fuerte la propiedad industrial, como, o sea, o a lo menos no establecer alternativas puede ser una limitante también hacia ese tipo de desarrollo. En ese sentido, no sé si, claro, claramente no tengo la respuesta si cómo va a quedar o no la propiedad industrial o cómo me gustaría, pero sí siento que deben proponerse alternativas, modelos de desarrollo, por ejemplo, del Estado, digamos, que genere bienes comunes, digamos, de conocimiento científico, artístico. Así que en ese sentido, no sé si dejarlo o no, pero sí creo que deberían considerarse al menos alternativas. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Hay otra conversación que que creo que es importante tener presente, y Andrea lo mencionó en su presentación, que es como cuando nosotros hablamos de derechos culturales, tenemos que reconocer que hay múltiples partes interesadas acá. Tenemos que reconocer que está la ciudadanía, que están los creadores, que están los intermediarios. Y una de las trampas tradicionales que ha tenido la discusión, al menos en el nivel legal y muy poco en el nivel constitucional, es que tradicionalmente nosotros tenemos una aproximación a los derechos de autor, una aproximación a los derechos culturales, tratando de privilegiar los intereses de uno u otro. Y si uno mira la trayectoria histórica de la propiedad intelectual, no sé, desde su primera génesis en la edad moderna, pasábamos desde el autor que era considerado una expresión divina, o sea, la persona no creaba porque fuera talentosa, sino que creaba porque era el receptáculo de la mano de Dios, a una concepción mucho más liberal, y que mencionaba también Daniel en algún minuto respecto a este reconocimiento del vínculo entre autoría, titularidad, derecho. Y ese reconocimiento que está consagrado hoy día en la Constitución. Pero la ecuación es un poco más compleja, porque ya no solo hablamos de acceso en términos de que la ciudadanía pueda disponer de acceso a un determinado bien cultural, sino que hoy día esa distinción entre creador, ciudadanía, usuario, es bastante difuminada. El hecho de que hoy día buena parte o una parte importante del contenido se está generando a partir de sujetos que no necesariamente tienen la formación, que no necesariamente son cultores de la disciplina, te dice, y aquí la tecnología ha sido vital, te dice que el debate y la definición de los intereses detrás de ese debate está mucho más difuminado que hace 30 años. Al responder esta pregunta hace 30 años era mucho más fácil que intentar responderlo hoy día. Y ahí, Andrea, no sé cómo tú lo ves, cómo podríamos darle una canalización a esta discusión donde se reconozcan las múltiples actorías, donde se reconozcan los múltiples intereses, y donde además esa tensión que se genera en los intereses tenga un resguardo constitucional que no privilegie a unos por sobre otros, que creo que es la forma en que ha predominado este debate. No sé cómo lo ves, Andrea. Sí, tremendamente complejo, pero creo que es lo más desafiante y es lo que nos permitiría llevar adelante una conversación auténtica. Yo creo que hoy día no es posible sostener debates en materia cultural, y lo digo en el amplio espectro, incluido el conocimiento, la ciencia, que como bien señalaba Guillermo, probablemente nuestra primera tarea debe ser
que se deje de entender cultura como sinónimo de arte. Eso debiese ser nuestra primera conquista para poder situarnos como productores y productoras de cultura, todas y todos quienes conformamos la comunidad, ¿no? Y desde ese lugar, desde ese entendimiento que también ha nacido súper vinculado a las autorías, ¿no? A esto que tú dices, como a la concepción de quien crea, a la iluminación de quien crea, a la jerarquía de quien crea, al maestro, al genio, y lo digo no porque generalmente es una figura también muy vinculada a una perspectiva patriarcal de esa lógica, y ese espacio, ¿cierto?, tiene que ser un espacio de conquista, no es un espacio que esté ganado. Es decir, yo lo tiro un poco de broma, pero permanentemente digo, no, por favor, no usemos más la frase llevar cultura, porque seguimos promoviendo y profundizando el error que significa confundir esos conceptos. En la creación de la comisión en la Convención Constitucional me tocó colaborar en un artículo con la Julieta Brodsky a propósito de esta aclaración, porque ni siquiera dentro de la convención podíamos situar con claridad, no aquellos constituyentes que emanan, ¿cierto?, de ciertos quehaceres y de cierta formación, sino que del resto había un entendido de que cultura formaba parte de una enumeración entre arte, patrimonio, y no aquello que era el contenedor, ¿cierto?, de lo que hablábamos cuando hablábamos de ciencia, arte y todo lo que son creaciones y expresiones humanas. Entonces, en ese sentido, creo que ese es el desde, ¿no?, de esta conversación. Y posterior a eso, la complejidad de la que tú hablas, creo que hoy día se nos hace imposible tener la conversación sin mirar todo el tiempo cuáles son los sistemas de segregación que hemos creado. Están mirando, porque tenemos conflictos con la participación, es decir, cuando hablamos de que este debate constitucional, ¿cierto?, Guillermo dice, hay que respetar porque hay un proceso del país que los ha llevado a este momento. Bueno, consensuamos un poco en el contexto de la revuelta social que sigue desarrollándose de otras maneras, que eso obedecía a una crisis de representatividad. Bueno, la crisis de representatividad no atraviesa solo al Congreso, no atraviesa solo a los espacios de representación política tradicional, también atraviesa los espacios de representación en todos los ámbitos, también en las organizaciones, también en las organizaciones sociales. Es decir, es una pregunta que tenemos que hacernos todas y todos desde el lugar donde nos toque estar. Y por otra parte, también entender cuáles son los sistemas de participación que nos hemos dado. Porque, por ejemplo, en la institucionalidad cultural, que nos dimos con una piedra en el pecho porque éramos como la institucionalidad más participativa, que tiene consejos, que le pregunta a la sociedad civil, ya, pero ¿qué? ¿Cuándo nos vamos a preguntar cómo funcionan esos consejos? ¿Realmente esos integrantes dan cuenta a la sociedad civil y establecen una participación que significa que la sociedad llega a esos espacios de decisión? ¿O se han transformado más bien en espacios que administran cuotas de poder? Ese tipo de cuestionamiento yo creo que tenemos que hacerlos en este contexto y tenemos que mirar esto entendiendo los anillos de segregación. Tomás Peters tiene una investigación muy reciente, el sociólogo del arte, en sociología del arte, donde él establece una conexión con las políticas públicas y señala claramente que, por ejemplo, la política de concursabilidad, no es que nosotros estemos diciendo tenemos que terminar con los concursos. La política de concursabilidad en Chile ha cumplido un rol impostor, se ha transformado en una política pública, siendo una herramienta, y eso la ha forzado, ¿cierto?, a moldear los modos de producción en Chile. No podemos no hablar de modos de derechos de propiedad intelectual, sino hablamos de modos de producción, de cómo estamos produciendo, ¿cierto? Cómo se imponen las formas de producción en Chile, tanto del conocimiento como de las expresiones artísticas, por ejemplo. Y en ese sentido, una de las cosas que él ha podido señalar y descubrir en esta investigación es que justamente no hemos ampliado los anillos de acceso. No, la política de concursabilidad ha generado acceso en el mismo anillo permanentemente y no ha generado una ampliación de comunidades a las que puede permear ese acceso de esas creaciones que ha financiado el Estado.
Entonces, ahí tenemos encrucijadas de la política pública que incluso, más allá de lo constitucional, ya podríamos estar debatiendo de cara a un gobierno que va a ser efectivamente el que va a hacer la transición en la existencia de esta nueva constitución. Entonces, me parece que desde ese lugar nos podemos preparar de muchas maneras en este debate, porque tiene muchas aristas incómodas de complejidad, que a mí me gustan mucho, me parecen alucinantes hace muchos años, pero que todavía no logramos abrir ni destapar, porque tenemos interés, tenemos grupos de interés. No hay que olvidar que podemos ser sociedad organizada, pero esa sociedad organizada tiene intereses al respecto, y ahí hay voces sobreescuchadas y voces que jamás hemos escuchado. Y eso es algo que tenemos que recordar, al menos por pudor, cada vez que estamos sentados en un debate de representación o de puesta en común de ideas. Muchas gracias, Andrea. Bueno, efectivamente, usualmente debatimos entre nosotros mismos y los espacios de participación tradicionales han estado bastante copados. O sea, recuerdo, no sé si te acordás, Andrea, pero hace 10 años atrás, si uno hablaba de derechos de autor, este era un debate de la sociedad de gestión colectiva, más algunos académicos y uno que otro activista, y eso era todo. Mezclar derechos de autor con derechos sindicales era visto como casi una herejía. O sea, cuando tú Es una planteabas la bomba. conversación, no, te juro, y muchos salían corriendo y evitaban esa conversación, pero efectivamente, es súper interesante lo de los anillos de segregación. Yo creo que es una idea que uno intuye, pero que no está lo suficiente desarrollado o difundida entre nosotros. Quería pedirle a Daniel si se podía hacer cargo de una de las preguntas que estaba además en el foro, que creo que también plantea esto de la transversalidad de los temas, dónde es posible ser transversal y dónde no. Sí, la pregunta de Patricia, que es la cuestión relativa a la democratización y el acceso al conocimiento. Particularmente lo que se refiere a la cuestión relativa al derecho de autor, porque hay un fenómeno que yo no lo he podido revisar con calma, pero cuando cambia el modelo de derecho de autor en Chile en relación a la necesidad del registro, al modelo que no requiere registro para que se genere el derecho de autor, desde un decreto ley de 1925, si no me equivoco, que es la anterior a la ley 17.336, ahí, como era necesario registrar, lo que no se registraba entonces era de dominio público. Entonces, solo había unas pequeñas referencias a cuestiones donde el Estado intervenía, como por ejemplo las leyes, que decían que no podían estar sujetas a derecho de autor. Cuando se cambia el modelo a la 17.336, como la sola creación da lugar a derecho de autor, no se establecieron claras excepciones. Entonces, más el reforzamiento que se dio con la Constitución del 80 respecto de la propiedad intelectual como una especie de propiedad, con toda la garantía reforzada que tiene esta, se generó el fenómeno de que el Estado, los servicios públicos, en general las reparticiones públicas, eran titulares de las creaciones que se dan en el contexto de su funcionamiento, y por lo tanto no eran de dominio público. Entonces tenía que haber una política respecto de eso. Y en la convención adoptamos una decisión contraria a lo acostumbrado en el ámbito público, que fue decidir ex profeso en el reglamento que todos los contenidos que generásemos en el marco de nuestras funciones iban a quedar en dominio público automáticamente. Entonces eso fue una iniciativa que la planteé yo casi a los pocos días de iniciar la convención, y luego la planteé en la comisión de reglamentos, se generó la propuesta y se incluyó y se aprobó finalmente. Entonces, la decisión respecto de esto, yo creo que debe contemplarse también en la Constitución. O sea, que los contenidos que se generan por el Estado, en principio, salvo una regla especial o una decisión en particular,
debieran estar en dominio público y por lo tanto el acceso debiera ser general, sin limitaciones. Porque las razones que giran en torno al derecho de autor, las posibles razones, respecto al Estado no se justifican, creo yo, en ningún caso, porque está la mirada como más europea que comentaba antes, que era como la relación íntima de la persona, del autor, de allí que se llame creador, porque es casi como un dios generando algo nuevo, por eso no me gusta la palabra creador en este contexto. Entonces, eso no tiene correlato con el Estado. Y por otro lado, la justificación de la explotación comercial, económica, que es la mirada más anglosajona o de common law, tampoco. Entonces, pero hay que establecerlo, porque, de alguna manera, porque por el modelo que tenemos en general de la sola creación, da lugar a derechos de autor, aunque no tengamos justificación en el marco general. Pero yo creo que hay que profundizar. Yo creo que esa cuestión respecto a los derechos de autor de las creaciones literarias, artísticas u otras equivalentes, no lo veo tan problemático. La que tiene sus dificultades, ya lo hemos conversado, lo hemos planteado, pero no hemos tomado la decisión, es lo que justamente planteaba hace un momento Rodrigo, que es en el ámbito de la ciencia, el ámbito de qué pasa si es el Estado el que financia a un científico para que genere desarrollo tecnológico. ¿Es admisible que lo pueda patentar o que debe quedar automáticamente de dominio público o alguna fórmula equivalente? Entonces, y es una decisión que puede ser controvertida, no sé si todos los científicos estarán contentos con una decisión de esa naturaleza, y ahí el tema de los intereses de los grupos involucrados. Pero yo creo que en general un mecanismo para democratizar y generar acceso al conocimiento está tanto, no solo en el modelo de la ciencia abierta, que es lo que decía Patricia, sino que una decisión más profesor respecto del financiamiento y en los resultados de eso, porque si el financiamiento viene del Estado, viene de la sociedad toda a través de los impuestos, la sociedad toda se tiene que beneficiar y no tiene justificación restringirla en principio. Lo mismo ocurre con las creaciones literarias o artísticas que se generan a propósito de la labor que realiza el Estado y sus reparticiones públicas. Entonces, yo creo que en derecho de autor, muy probablemente sea, o se proponga una línea parecida, o sea, que lo que se genera del Estado sea de dominio público. Y yo he escuchado en varios, también es una de mis ideas, lo que decía Rodrigo, de que lo que tenga financiamiento público en el ámbito de la ciencia, del desarrollo tecnológico, también debiera correr en la misma línea. Ahora hay que pensarlo con más calma porque hay más intereses involucrados probablemente. Muchas gracias, Daniel. Yo le quiero agradecer a todos, estamos en la hora, hemos tratado de ser súper responsables con el tiempo, asumimos que además tenemos todos millones de actividades simultáneas, así que quiero agradecerle a Daniel, a Andrea, a Guillermo, a Rodrigo por participar hoy día, a todos quienes participaron como audiencia aquí, como en el enlace de YouTube. Los videos quedan publicados en un par de días más, así que cualquiera va a poder tener acceso. Y los invitamos a que si tienen dudas o preguntas, por favor las canalicen a través de nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales. Y además, como centro, vamos a participar probablemente en las audiencias de la convención, para efectos de poder también traspasar parte de lo que hemos desarrollado en el debate interno y en este mismo debate, para que pueda ser un insumo que puedan tener a la vista los convencionales constituyentes en la conversación. Así que, sin más, les doy las gracias a todos por participar y los dejamos invitados para la siguiente sesión, que va a ser el primer miércoles del mes de diciembre, cuando ya quede muy poco para las propuestas de texto. Así que muchas gracias a todos, nos vemos en una nueva oportunidad.